competente, eso es lo que está diciendo, hasta cuando sea habilitado, pues, el nuevo sistema. Entonces, aún tiene muchas falencias y que esperamos que, pues, se vayan corrigiendo conforme se pueda, ¿no? Conforme suceda, ¿no? Bien. Vamos a revisar, pues, entonces este modelo, ¿no? Básicamente, estos proyectos son para aquellos proyectos que ustedes hayan registrado antes del mes de junio, es decir, antes de la última actualización. Ahí trabajábamos con este formato, pues, y obviamente el proyecto tiene que concluirse mediante este formato. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta parte, ¿no? Entonces, en el anterior formato que nosotros teníamos un total de 9 componentes, ¿no? Que ustedes pueden observar en su pantalla. Dentro de los componentes más importantes que nosotros encontrábamos para realizar esta parte, está lo que constituye al plan de manejo ambiental, los impactos ambientales, el punto 6, y el inventario forestal, que son, por así decirlo, los pilares o que son las partes un poco más complicadas de llenar que del resto de situaciones, ¿no? Entre las cosas que nosotros podemos encontrar, bueno, primero la información del proyecto que ya se la consignaba o se le ingresaba directamente en el paso inicial, ¿no? Una vez que nosotros tengamos esos datos, básicamente pasamos al siguiente punto. En esta parte no podemos cambiar nada porque eso ya se generó conforme el primer ingreso de datos que ya hicimos para registrar el proyecto, obtención del certificado de intersección. Entonces, esta situación. ¿Por qué no les explico el anterior procedimiento? Porque ya no tiene sentido, ¿no? Porque ahora tenemos una nueva forma de registrar, por así decirlo, todos los datos generales. Entonces, ya ahora ya no tiene sentido realizar el resto de componentes, ¿no? Acá en el punto número 2 teníamos la parte de datos generales. En datos generales las coordenadas ya no las podemos cambiar. Obviamente eso es la parte que se ingresaba previamente para hacer el mapa del certificado de intersección y el oficio del certificado de intersección, ¿no? Luego tenemos que realizar este otro procedimiento que es respecto de escoger las fases, ¿no? En qué fase está nuestro proyecto, ya sea construcción, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento y cierre y abandono. Entonces yo acá sugería que siempre, si es que es un proyecto obviamente que ya es ex post, tendremos que seleccionar siempre operación y mantenimiento y cierre y abandono, ¿no? Si el proyecto obviamente es un proyecto ex ante, un proyecto que aún no está funcionando, habrá que ingresar construcción también. Y si es que está sufriendo algún tipo de ampliación, obviamente habrá que seleccionar la parte o la fase de ampliación, ¿no? Acá hay que ingresar la dirección exacta del proyecto. Bueno, eso se lo hace en el registro del proyecto. Eso ya no hay cómo cambiar acá en esta parte, ¿no? ¿O te golpeas en el cemento, mi amor? A continuación, acá en las características de la zona, habría que elegir o habría que escoger qué tipo de infraestructura es, pudiendo ser pues residencial, agrícola, ¿no? Entonces, si yo colocaba residencial y acá tenía que describir también la zona, ¿no? Porque está con un asterisco. Entonces, ahí se escribía más o menos la zona. Luego, acá, estos datos, ustedes tenían que hacerlo previamente, ¿no? Obviamente, hablando, ¿no? O entendiendo, o tratando de entender esta parte, ustedes se van a dar cuenta que es necesario siempre para cuando realicen un registro ambiental,
y eso también para cualquier tipo de permiso que ustedes vayan a hacer, ya sea licencia, ya sea registro ambiental, ya sea certificado ambiental, ustedes no van a poder hacerlo todo directamente, sino que tienen que primero hacer un levantamiento de información. Entonces, en este caso, cuando yo haga el levantamiento de información, o cuando yo hacía el levantamiento de información, tenía que, o tengo que sacar estos datos, el área del proyecto, el área de implantación, si es que tiene agua potable, energía eléctrica, acceso vehicular, alcantarillado. Entonces yo esos datos solo los puedo completar acudiendo obviamente a la empresa, ¿no? Entonces por ello acá se ingresaba podían ingresar esos datos. Obviamente el consumo de agua mediante lo que son las planillas del agua, la energía eléctrica mediante la planilla eléctrica, el acceso vehicular, pues ustedes lo verificaban in situ, y el alcantarillado con la planilla de alcantarillado. Después había que consultar si es que el predio es propio o es arrendado, se guarda y da siguiente, ¿no? Se revisa también cualquier dato que haga falta. Siempre va a ser importante colocar las fases, ¿no? En esta parte es fundamental colocar las fases del proyecto, que como les dije, si es que es un expost, tenemos que colocar operación y mantenimiento, cierre y abandono, ¿no? Acá en el siguiente punto, pues esta era una de las grandes fallas que presentaba. Esperen un momentito, ¿no? Listo. Entonces, acá en esta parte no podíamos hacer mucho, solamente teníamos que dar acá, aprobar las normativas, guardar y siguiente, ¿no? Esa era una de las grandes fallas y que bueno, eso es una de las cosas importantes que ya en el nuevo sistema está corregido, ¿no? Ya está eliminado todas estas normativas que están obsoletas. Ustedes recuerden que la ley de gestión ambiental está obsoleta, esto mediante lo que es el Código Orgánico del Ambiente. El Código Orgánico del Ambiente vino a eliminar muchas normativas, dentro de las cuales estaba la ley de gestión ambiental, la ley de prevención y control de la contaminación, tanto del aire, agua y suelo, y algunos otros artículos de otras normativas menores, ¿no? La ley que protege la biodiversidad también fue eliminada mediante el COA. Bueno, de eso ya hablaremos el día de mañana también en la parte de normativa, cuando demos un resumen de todo lo que es la normativa ambiental vigente actualmente, ¿no? En esta otra parte lo que ustedes tienen que hacer es ingresar las fases, en este caso que ingresaron al comienzo en datos generales. Cuando ustedes ingresaron las fases, acá van a tener que poner las fases, ¿no? Seleccionar o ingresar actividades, ¿no? La fecha de inicio y la fecha de fin, ¿no? Que ustedes, pues obviamente ya la tienen que tener quizás planificada. Para la parte de cierre y abandono, y si es un proyecto a largo plazo, pues yo siempre les sugería colocar únicamente un año, porque al año ustedes van a hacer una actualización prácticamente de este permiso. No es que sea en sí una actualización, no se lo puede llamar, pero es una especie de actualización la que vamos a hacer cuando presentemos el informe ambiental de cumplimiento, ¿no? Obviamente el permiso siempre va a ser el mismo, no es que en sí sea una actualización, sino que yo estoy tratando de explicarles así para que se entienda un poquito quizás mejor, ¿no? De igual forma, pues acá había que describir las actividades. En el caso de necesitar ingresar otra actividad que no estaba dentro de este listado, se colocaba otro, el nombre de la actividad y se describe la actividad acá abajo, ¿no? Una vez que acaben de hacer la parte de operación y mantenimiento, o bueno, en este caso seleccionen primero cierre y abandono. Una vez que terminen cierre y abandono, pasan a operación y mantenimiento y de igual forma van ingresando los datos, ¿no? Junto con la descripción, entre otras cosas, ¿no? Acá
tenemos la parte de equipos y herramientas. Pues aquí en equipos y herramientas había que ingresar, o hay que ingresar, pues, todo lo que corresponde a los equipos, a las herramientas que utilizamos para el desarrollo del proyecto, ¿no? En el caso de que no encontremos algún equipo o alguna herramienta, habría que, o hay que colocar otras, y aquí se coloca la cantidad y el nombre de la herramienta y agregan, ¿no? En materiales e insumos, obviamente todo lo que se refiere a materiales e insumos, hablamos de agua, luz, energía, algún tipo de sustancias químicas o lo que sea que ustedes ocupen en el desarrollo de este proyecto, pues hay que ingresarlo en esta parte, ¿no? Entonces estamos con materiales e insumos, equipos de herramientas, las fases, y una vez que ya tengan, guardan y siguiente, ¿no? A continuación, el paso que sigue viene a ser la descripción del área de implantación. Es una especie de diagnóstico ambiental que ustedes hacen acerca del sitio en el cual estará ubicado o va a estar ubicado el proyecto, ¿no? El clima, nosotros al comienzo, en la parte de registro del proyecto, se ingresaba a la parte de lo que es la altitud del proyecto, y entonces automáticamente ya el piso climatológico o el clima me daba automáticamente. El tipo de suelo, en cambio, yo podía aquí agregar de acuerdo a mi percepción. Todo esto que yo tengo o que necesito para estos datos, lo podía levantar ya sea de manera física, o sea, el levantamiento de campo, o la otra consultando directamente desde un plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí podemos levantar ciertos aspectos como la demografía de la población más cercana, cómo está el abastecimiento del agua para la población, cómo se evacúan las aguas servidas de esta población, la electrificación en este caso. Esperen un momentito. Un tema con la entrega de unos certificados que tenemos de otro curso, por eso estamos ahí dialogando con el ingeniero que realizó la capacitación de riesgos laborales, ¿no? Me disculpo por ahí, son cosas que tengo que atender de inmediato. Bien, entonces todos estos datos ustedes los pueden sacar de un plan de ordenamiento territorial o, bueno, acudiendo, por ejemplo, en el caso de la pendiente del suelo, ustedes acuden al sitio y ahí pueden levantar ese tipo de información, ¿no? Los componentes tipo fauna, ¿no? Si es que está en la parte urbana, obviamente no van a tener que colocar ningún tipo de fauna, porque acá se refieren básicamente a la fauna autóctona, ¿no? La organización social, por lo general en todo lado, va a ser de primer grado, comunal, barrial, urbanización. En ciertos lugares como la parte oriental, la parte también de la costa, ustedes van a tener asociaciones, recintos o cooperativas y precooperativas, ¿no? Todo depende de la información que ustedes encuentren en el plan de ordenamiento territorial. Una vez que acaben de hacer esta especie de diagnóstico ambiental a breves rasgos, pues se pasa al siguiente punto, en donde que ustedes ya básicamente van a determinar algunos aspectos, bueno, algunos impactos, más bien dicho, no aspectos, que tengan que ver directamente con las fases y las actividades que ustedes ingresaron. Ustedes en datos generales ingresan las fases, en la parte de descripción del área del proyecto, ahí se ingresa lo que, o ingresaron lo que son las actividades, y pues acá estas actividades, toda actividad va a generar un impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes acá proceden a realizar la adición de impactos, ¿no? Verifican, obviamente, esto tienen que verificarlo in situ, acudir al lugar y verificar, por ejemplo, el componente suelo. Y si es que ustedes observan que hay un impacto en el componente suelo, y pues aquí seleccionan, ¿no? Guardan y ahí se les agrega automáticamente.
a esta parte, ¿no? Hay otros componentes con generación de descargas. Como digo, acá a ustedes les va a aparecer las mismas actividades que ingresaron en la parte de descripción del proyecto, las mismas actividades les aparecen acá, y pues los impactos que están aquí ya vienen predefinidos, ustedes solamente tienen que añadirlo, guardar y siguiente, ¿no? Ahora viene el otro de los aspectos, pues que ha cambiado bastante en la parte actual, ¿no? Por cierto, realicé una recopilación de todos los aspectos que están enumerados dentro de lo que es el plan de manejo, tanto para la construcción y para la operación. Entonces, todo eso ya lo subí. Está resumidas en unas plantillas de Excel y que les va a servir para hacer la tarea que corresponde al día de hoy, ¿no? Y que tienen que entregar hasta el día de mañana. Entonces, eso lo realicé, ¿no? Porque la actividad es escoger uno de los ejercicios o una de las imágenes o uno de los proyectos del archivo que ustedes tienen que se denomina casos prácticos. Entonces, de ahí ustedes escogen alguno de esos casos y pues acá ustedes tienen un listado amplio de todo lo que son ya los aspectos ambientales y las medidas propuestas ya estandarizadas, ¿no? Entonces, acá tienen para la parte de construcción. Yo he recopilado todo esto, esto les va a servir mucho a ustedes para que puedan realizar sin problemas, porque ya ustedes ya van a tener este documento donde que se resumen todas las actividades que están ingresadas dentro del sistema. Entonces, a razón de que cuando ustedes vayan al documento, ya simplemente van y comprueban, verifican, porque ya tienen todas estas situaciones preestablecidas ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no van a tener el mismo problema que tenían anteriormente. Regresando a lo que yo les decía, ¿no? El formato anterior, ¿no? El formato anterior nosotros teníamos una actividad, teníamos un responsable, fecha de inicio, fecha de fin, un presupuesto, el justificativo, la frecuencia, y en acciones significa si es que van a eliminar, van a modificar. En este caso, pues para estos fines nosotros teníamos un total de 9 planes, ¿no? Dentro de lo que es esta situación, como yo les mencionaba, ¿no? Acá ya estaba incorrecto que se le incluya el plan de seguridad y salud ocupacional, porque en el reglamento Alcoa nos dice que exactamente que ya el plan de seguridad y salud ocupacional no está incluido. Bueno, no es que especifique exactamente, el plan de seguridad y salud ocupacional está eliminado, sino que ahora nos da los nueve planes, y dentro de esos 9 planes ya no se incluye el de seguridad y salud ocupacional. En lugar de ese se incluye la parte de lo que es biodiversidad, ¿no? El plan de biodiversidad. Anteriormente, ¿dónde encontrábamos nosotros el listado de los planes? Encontrábamos en la Ley de Gestión Ambiental, y obviamente al ser eliminado esta Ley de Gestión Ambiental apareció o desapareció pues este plan de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser ya directamente encaminado por el Sistema Único de Trabajo, ¿no? A través del Sistema Único de Trabajo, y debe ser estandarizado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no es ninguna obligación, ¿no? Dentro de lo que es esta situación, o dentro de lo que nos corresponde acá. Por eso es que también sí se necesitaba una actualización. Ahora ustedes, como les repito, si es que aún tienen proyectos pendientes, porque la mayoría, yo por ejemplo tengo 2 proyectos pendientes en cuanto a lo que tiene que ver para una lubricadora y también para lo que es una granja avícola. Entonces, por comentarles, obviamente yo tengo que seguirlo haciendo con el formato anterior. Bueno, lo que hace falta es un par de componentes nada más. Entre esto, pues, cuando ustedes tenían que realizar esta parte, ustedes tenían estos 9 planes, ¿no? Tienen estos 9 planes, ustedes acaban de adicionar. En este caso, para el plan de prevención y mitigación de impactos,
Lo que se acostumbra a colocar aquí son medidas que tengan que ver directamente con el realizar actividades que impidan la ocurrencia de impactos, ¿no? Que nosotros obviamente estamos identificando en la parte de principales impactos ambientales, ¿no? Entre ellos, uno de los, o alguno de los componentes más comunes que se colocaba era el realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria que se ocupa dentro del proyecto, ¿no? Depende del proyecto, dependiendo del proyecto, si era un hotel, si era una minería, si era, etcétera, ustedes podían ir agregando diferentes componentes, si era una lubricadora, identificaban qué tipo de equipos deberían realizar el mantenimiento, pues, y ahí lo iban agregando. Otro de los componentes también que se agregaban acá era la colocación de trampas de grasa, la colocación de una pequeña planta de tratamiento, dependiendo del proyecto, composteras, entre otras situaciones, que sirva para la mitigación de impactos, ¿no? Luego, en el siguiente componente, había que agregar en el plan de manejo de desechos todo lo que tenga que ver al tratamiento de diferentes desechos, sobre todo la parte de lo que son desechos sólidos. Entonces, acá en este componente se acostumbraba a colocar, que se coloque o que se ponga tachos de residuos sólidos con colores acorde a la normativa INE 2841, que es donde que están los colores estandarizados para recipientes de residuos sólidos, ¿no? De igual forma, de manejo de desechos, acá también se colocaba en este plan de manejo de desechos el obtener el registro generador de desechos peligrosos, se colocaba también entregar los residuos sólidos a una empresa calificada y de igual forma todo lo que son los residuos peligrosos también a una empresa calificada. Con eso nosotros podíamos realizar la parte. Entonces acá en la actividad se coloca obviamente la actividad, por ejemplo, hablando de la entrega de los residuos o del material reciclable a gestores autorizados, ¿no? Entonces, luego de esto se colocaba un responsable, que yo por lo general siempre coloco como el proponente, porque son empresas bastante pequeñas que obviamente no, por lo general no tienen a un encargado de la parte ambiental, entonces es preferible colocar directamente que el corresponsal o al que le corresponde todo este desarrollo de las actividades es el proponente mismo, ¿no? Colocamos un presupuesto, ¿no? El presupuesto siempre era importante y pues hablando ya también de las nuevas actividades, siempre será correcto pues verificar que las actividades sean aplicables primero que nada y luego también en esta parte que el presupuesto que ustedes coloquen cumpla o esté dentro de este rango, ¿no? Luego se coloca pues obviamente el justificativo y dentro del justificativo que nosotros colocamos está, por ejemplo, minimizar Papito. minimizar la cantidad de residuos que se entregan al recolector de basura, puede ser, o a la empresa de recolección. Aarón, por favor. Aarón. Sí, lo que pasa es que ya se le silencia y lo vuelve a prender. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Solamente si es que tienen inquietudes, ahí lo activan nomás y lo vuelven a apagar otra vez, porque si no puede generar molestias a los demás participantes y pues nos interrumpen también en el desarrollo del curso. Por favor.
Bien, a continuación, acá habría que seleccionar pues el periodo en el cual se va a realizar. Siempre hay que colocar una fecha más o menos que ustedes ya piensen que van a poder tener ya el permiso ambiental. Eso también, aclararles previamente, ¿no? Hablando de la entrega, de todo lo que es el registro ambiental. Muchas de las veces a nosotros nos contratan para el permiso ambiental, ¿no? Para la obtención de cualquier permiso ambiental. Y muchas de las veces nosotros cometemos un error, ¿no? El error de nosotros muchas de las veces es decirles que realicemos, o sea, que el trabajo, nosotros nos encargamos de todo y que, bueno, en nuestro trabajo culmina con el pago del registro ambiental, ¿no? Y cuando nosotros decimos eso muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya quizás nos dan un adelanto, ¿no? Supongamos que nos dan el adelanto del 50%, nos ponemos a hacer el trabajo. ¿Y qué es lo que resulta? Que cuando ustedes les solicitan que les den el dinero también para pagar el registro, porque ustedes recuerden que vale $180, las personas no suelen ya darnos los $180. Y entonces, pues, al fin y al cabo, nos quedamos con un bajo presupuesto y después de un tiempo vuelven las personas a decir que necesitan el permiso ambiental y resulta que ya se caducó el tiempo porque solo 3 meses ustedes tienen para completar el proyecto si no se archivan o avanzar en el proyecto si no se archiva. Entonces suele suceder esa situación, así que tengan mucho cuidado cuando ustedes ofrezcan sus servicios, ¿no? Para cualquier tipo de permiso, traten, sí, de trabajar por lo menos con el 70%, ya no con el 50%. Y de igual forma, dentro de ese 70%, incluyanle el valor del pago, ¿no? Es decir, ustedes realicen todo, porque de igual forma, si ustedes les dicen, aquí está los papeles, vayan a pagar ustedes. Las personas no suelen pagar. Muchas de las veces son descuidados o no entienden muy bien el procedimiento y entonces no van y no pagan. ¿Qué es lo que resulta? Bueno, ustedes dirán, entonces mi trabajo ya quedó hasta ahí, hasta entregarles los papeles. El problema es que eso las personas que nos contratan no lo van a ver así, sino que van a decirnos que qué es lo que sucedió. Ahora me vino a multar la dirección provincial, me vino a multar, a notificar, y se supone que usted me iba a dar sacando el permiso ambiental, dice. Pero, ¿qué es lo que resulta ahí? Entonces ahí es error de ellos, pero ellos no van a entender eso, ellos van a decir que el error fue de nosotros porque no les ingresamos el proyecto y el proyecto no hay por ningún lado porque definitivamente no se pudo pagar o no pagaron ellos a tiempo y lo suspendieron, lo eliminaron, ¿no? Entonces, puede suceder esa situación, así que tengan mucho cuidado. Yo les aconsejo como alguna de las claves, trabajen con el 70% y dentro de ese 70% incluyan el valor de los $180, ¿no? Para que ese valor ustedes paguen y luego, pues obviamente, ya para entregarles el permiso, les paguen el restante 30%. Esa es una buena estrategia y siempre traten de hacer todo de manera integral. De igual forma, cuando ya les den el permiso, el registro ambiental, eso ya es parte de su trabajo, ¿no? El darle seguimiento y entregar el seguimiento, no sé si es que ustedes colocaron, por ejemplo, la parte de lo que es capacitación, comunicarle que tiene que hacer una capacitación, pasarle unas diapositivas, un documento, esto es lo que usted tiene que capacitar a su personal. Si es que hay que hacer inspecciones cada 6 meses, acúdanlas a hacer, entreguen ese documento y digan, ahí sí, la persona que luego venga a hacer el informe ambiental, si voy a hacer yo, si no voy a hacer yo, no hay problema, pero lo que primero tiene que estar bien es nuestro trabajo, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que ver es por su trabajo, ¿no? Y que su trabajo esté bien hecho a razón de que así se pueda regar, como por decir, esa noticia o ese dato de que ustedes son unos buenos profesionales que dan seguimiento, que les ayudan a cumplir con la normativa y toda la situación. Entonces, eso es muy fundamental para comentarles y para darles un dato, ¿no? A las personas que están empezando en esto. Siempre será fundamental ofrecer nuestros servicios
integrales. Y qué mejor si es que ustedes mismos, una vez que lo obtuvieron ya el registro ambiental, proceden a realizar el registro generador de desechos peligrosos, y una vez que tengan el registro generador de desechos peligrosos, vendrá el plan de minimización de desechos peligrosos a los 3 meses. Luego de esto vendrá la declaración anual los 10 primeros días del año siguiente a obtener el permiso, y de igual forma pues al siguiente año vendrá el informe ambiental de cumplimiento. Como ustedes pueden ver, es un trabajo, por así decirlo, que es continuo, ¿no? Y que ustedes les va a permitir realizar, ¿no? Al menos la declaración anual, como su nombre está establecido, es anual. Entonces tengan mucho en cuenta cuando cobren valores también, ¿no? Cuando cobren valores, tengan en cuenta eso también, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos casos especiales en los que por algún inconveniente la obra o proyecto no concretó, pero ya fue emitido el registro ambiental? ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de baja? Darle de baja, obviamente, el dueño del proyecto. Él tiene que hacer una solicitud a la dirección ambiental o a la autoridad ambiental competente para que le dé de baja, ¿no? No se encarga usted de ese trámite, ¿no? De eso se debe encargar directamente el promotor, al menos de que usted haya cometido el error de hacerlo desde su usuario. Si es que lo hizo del usuario de la otra persona, obviamente es obligación del promotor, no es obligación suya, porque usted en ningún momento dentro de un registro ambiental ingresa su firma electrónica o su firma de responsabilidad, ninguno de los casos, ¿no? Así que eso le corresponde al proponente realizar esta parte, ¿no? Entonces les estaba comentando que ustedes tienen que tener muy en cuenta de que para ustedes es probable que el trabajo que ustedes están sacando de un registro ambiental, ¿no? Bueno, estoy haciendo aquí un diagrama del registro ambiental. Dentro de lo que es la parte del registro ambiental, tienen que saber que probablemente en un futuro va a necesitar el registro. No, bueno, no probablemente, ¿no? Si es que genera residuos peligrosos es obligatorio, ¿no? Porque ahora ya ningún municipio, bueno, salvo por ahí algunos municipios que incumplen con esas normativas, pero ningún municipio permite que los residuos peligrosos se los lleve lo que es al relleno sanitario, ¿no? Porque muy pocos rellenos sanitarios, bueno, de los pocos que hay también, tienen la aprobación de los requisitos técnicos para la gestión, ¿no? Por ahí háblese de Quito, Guayaquil, de los pocos lugares en los cuales tienen esta autorización. Por ahí Cayambe también quería sacar, pero nunca, no sé si terminaron de sacar o no el permiso, ¿no? El diagrama para el registro ambiental. ¿Cuál diagrama? Para esto de lo que estuve haciendo ahora en la hoja, me imagino. Ya les comparto una fotografía, ¿no? Al grupo, aunque no se entiende mucho, pero bueno. Ya les facilito, ¿no? También les puedo hacer un diagrama en lo que es Word para que tengan un poco claro, porque sí es fundamental, como les dije, ¿no? Yo aquí les voy a dar claves que ustedes valoren su trabajo y también puedan sacar también, porque es que a veces uno tiene que ofrecer también algo que sea importante para dar competitividad, ¿no? Entonces, si es que usted, por ejemplo, le dice directamente, ¿no? Porque sobre todo ahora las lubricadoras y lavadoras son a las que más les molestan en el término, en la obtención del registro generador de desechos peligrosos. Entonces, a las lavadoras y lubricadoras por lo general siempre vienen primero, vea, necesito obtener el registro generador de desechos peligrosos. Entonces, ahí usted, ¿qué es lo que les dice a estas personas, ¿no? Primero consulta. ¿Usted tiene un registro ambiental? Le dice por lo general, ¿no? Porque la mayoría de lubricadoras y lavadoras por lo general no tienen todavía los permisos. Y les dice, no tengo nada, no tengo ningún permiso. Entonces ahí sí, usted ahí ve la oportunidad y le dice, vea, para obtener el registro generador de desechos peligrosos, usted necesita primero sacar el registro ambiental, porque el registro generador de desechos peligrosos no se lo puede obtener
sin antes tener el registro ambiental, ¿no? Por ahí en la parte de licenciamiento ambiental para los hospitales es un poco más flexible, el MAE muchas de las veces les deja que ellos se asocien o hagan esta obtención de permiso por libre voluntariedad, pero para las lubricadoras y lavadoras sí siempre les exigen que obtengan primero el registro ambiental. Entonces ahí usted ya ve el combo de todo lo que usted puede generar, ¿no? Porque la persona cuando saca el registro generador de desechos peligrosos, fundamental a los 90 días o 3 meses presentar ya lo que es el programa de minimización de desechos peligrosos. Luego de eso, a los 10 primeros días del año siguiente, la declaración anual, ¿no? Y de igual forma con el registro ambiental viene al siguiente año el informe ambiental y luego cada 2 años. Entonces ustedes tengan en cuenta mucho de esto, entonces vean todo el paquete que incluye la obtención de un registro ambiental y pues ahí sí ustedes tendrán que ver cuál es el valor que efectivamente, obviamente será siempre importante firmar contratos a fin de que si es que la persona le dice que efectivamente usted está contratado para obtener el registro generador de desechos peligrosos, entonces que se cumpla los 2 puntos de la obtención del registro ambiental y luego el registro generador de desechos peligrosos y pues luego acordarán el resto de los términos, ¿no? Bien, eso quería aclararles y darles esa pauta. Acá regresando, ¿no? Entonces, otro de las situaciones, acá había que colocar un periodo de 365 días. ¿Por qué se colocaba en el plan de manejo 365 días? Porque yo al año voy a obtener el informe o voy a hacer el informe ambiental de cumplimiento. Entonces, ahí voy a revisar lo que se refiere a este plan de manejo. Ahora, esperemos que con estas nuevas actualizaciones también ya se estandarice la parte de los informes ambientales de cumplimiento. Porque ¿qué resulta? Que el informe ambiental de cumplimiento que me solicita Tungurahua, que me solicita Chimborazo, que me solicita Quito, que me solicita, bueno, estoy hablando ahí, Pichincha, perdón, Manabí, entre otros lugares, es diferente, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes se pueden dar cuenta ya en Chimborazo, allá solamente le piden que califique el plan de manejo ambiental. No les piden que califiquen los otros 2 componentes que acá en Tungurahua sí nos exigen. Acá en Tungurahua hay que calificar, y bueno, de lo que tengo conocimiento también es en Cotopaxi y también es allá en Pichincha, ¿no? Hay que calificar 3 componentes, la normativa legal, hay que calificar lo que se refiere al plan de manejo ambiental y finalmente lo que es las obligaciones del permiso que hemos obtenido, ¿no? Que eso ya lo veremos en la parte de informe ambiental de cumplimiento. Entonces, solo era para aclararles esta parte, ¿no? Del por qué yo coloco el periodo de 365 días, ¿no? Acá habría que seleccionar la frecuencia. En la parte de la frecuencia había que tener mucha precaución. ¿Por qué? Si es que ustedes en la frecuencia colocan un dato mal, para cuando hagan o cuando la persona que venga a hacer el informe ambiental de cumplimiento quiera verificar esas actividades va a tener muchas dificultades, ¿no? Resulta que alguna vez yo encontré en un informe ambiental de cumplimiento que hablaba de pesaje diario de residuos sólidos y era una actividad en la cual solamente trabajaba un encargado, la limpieza y el recepcionista. Habló de un pequeño hotel, un pequeño hostal. Entonces a estas personas era casi imposible pedirles que diariamente, mientras ellos barren y entregan los residuos sólidos, realicen un pesaje también. Ustedes se dan cuenta, una planilla de 365 días con los datos de peso, es prácticamente imposible cumplir. Y así efectivamente yo cuando fui a hacer la revisión de este dato, no lo encontré por ningún lado. Entonces yo, ¿qué tuve que hacer? Colocar como una no conformidad menor, porque obviamente si había las facturas o de lo que es la paga o el pago de la tasa de residuos sólidos, de recolección de residuos sólidos, con eso se justifica en parte, pero no del todo. Entonces, por ello, había que colocar ahí una no conformidad menor. Pero genera, como digo, este problema. Si es que yo coloco mal esta parte de lo que es los periodos, pues va a ser difícil. Por ejemplo, acá entregar el material reciclable, ¿no? El material reciclable por lo general se entrega mensualmente, ¿no? Porque no se genera por lo general mucho material reciclable y en ese sentido, pues muchas de las veces está acumulado mensualmente y ahí recién se realiza
la parte de la entrega. Entonces, esa situación hay que tener muy en cuenta, ¿no? Tenemos los otros componentes, plan de relaciones comunitarias y el de comunicación y capacitación. Eran dos componentes que nosotros más o menos teníamos que colocarlos similares, porque el plan de relaciones comunitarias tenía que ver directamente con la corresponsabilidad o la responsabilidad que tenía la empresa para la comunidad o las zonas aledañas o las zonas de influencia directa e indirecta que teníamos en la actividad, ¿no? Y el de comunicación y capacitación tenía que ver directamente con el personal que laboraba en mi empresa, pero las actividades eran similares. La primera actividad que se colocaba acá, dar a conocer o realizar una socialización de lo que es el plan de manejo ambiental, tanto con la comunidad como con la parte del personal que labora, ¿no? Luego, participar activamente en proyectos ambientales, era otra de las actividades acá. En comunicación y capacitación, capacitar al personal en temas de ambiente. Los justificativos se colocaban, obviamente, para poder desarrollar de manera adecuada el plan de manejo ambiental, que es el fin de capacitar a mi personal, ¿no? Algunas de las actividades. Acá en el plan de contingencias, pues siempre vendrá acá actividades que tengan que ver directamente con la ocurrencia de contingencias, ¿no? Entre las cuales tenemos sismos, tenemos inundaciones, tenemos erupciones volcánicas, tenemos, qué sé yo, algún tipo de maremotos, si estamos en la parte de la costa, ¿no? Algunas de esas situaciones pueden suceder y entonces entre los más comunes que se colocaba, las actividades más comunes que se colocaba o que deben colocar obviamente acá en la parte de plan de contingencias es contar primero con el permiso del cuerpo de los bomberos. El segundo viene a ser el realizar simulacros, ¿no? De todo este tema. Y finalmente, pues, teníamos por acá, bueno, no finalmente, todavía tenemos unos componentes más. Tenemos el plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Acá, como les digo, este componente ya no era necesario según el COA y el reglamento del COA, pero sin embargo había que ingresarlo porque si no, no podían finalizar o no pueden finalizar el registro ambiental. Si es que ustedes no le pudieron culminar todavía, tienen que realizar, obviamente. Acá en seguridad y salud ocupacional, entrega de equipos de protección personal, realizar el reglamento interno o el plan mínimo de seguridad y salud ocupacional. Bueno, ahí la temática es extensa en cuanto a seguridad y salud ocupacional. O era, pues, ¿no? Luego, el plan de monitoreo y seguimiento. Acá, el plan de monitoreo y seguimiento es muy importante porque acá vamos a colocar actividades que tengan que ver directamente con el cumplimiento de este plan de manejo ambiental que nosotros tenemos acá. Perdón. Entonces, dentro de este plan de monitoreo y seguimiento, nosotros colocamos, entre otras actividades, el verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental mediante una matriz. Eso se lo realiza normalmente semestralmente. Y en el caso, pues, sobre todo para lubricadoras y lavadoras, siempre va a ser fundamental. Y bueno, darles esos datos también. Si es que ustedes tienen, bueno, les nombro algunos de las actividades que son registros ambientales, ¿no? Tenemos hoteles y hostales, ¿no? Hoteles hasta el rango de 50 habitaciones, ¿no? Pasado las 50 habitaciones ya es licencia ambiental. Los hostales, como los hostales están definidos como categorización baja, directamente pasa a ser registros ambientales los hostales, ¿no? Tenemos también el caso de moteles, tenemos aserraderos, tenemos también lubricadoras lavadoras. Tenemos el caso de lo que corresponde a laboratorios clínicos, fábricas de bloque. Tenemos también lo que son mecánicas, obviamente, ¿no? Mecánicas. Granjas porcícolas. Entre 20 y 1500 animales, ¿no? Las granjas avícolas que tengan más de 10,000
aves, ¿no? Pasadas las 10.000 aves, es ya lo que corresponde a registro ambiental. También están los supermercados. Los supermercados es otro de los componentes. Bueno, por lo general, donde que más trabajo hay en estos componentes, obviamente los hoteles, ¿no? Uno de los lugares en los que más trabajo hay. Hablamos también de las lubricadoras y lavadoras, así como las mecánicas, ¿no? Entonces, más que conocido, los supermercados también. Y finalmente, hablando de granjas avícolas y porcícolas, ¿no? Porque el resto de actividades, tengo una pregunta. ¿Reciclaje artesanal es de categoría? No. Ya, tengo que responder después a esa pregunta que me hacen al chat. Bien, eso, las actividades que yo les puedo nombrar, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de lo que es lubricadoras y lavadoras, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay que hacer o que hay que realizar al respecto de esto, análisis de agua y suelo, ¿no? No, en los supermercados de por sí, todo supermercado ya recae en lo que respecta a registro ambiental, ¿no? Todo lo que sea supermercados Tías, supermercados aquí, Santa María, etcétera, todo esto. Las fábricas, sí, todo eso. Yo les estoy dando solo unos datos, ¿no? Ahora, las fábricas de lácteos es de acuerdo a un rango que se maneja, ¿no? Esto ustedes lo pueden por el momento ver en el acuerdo ministerial 028, porque no tienen otro lugar en el cual ustedes puedan observar. Entonces, por el momento, bueno, ya se me olvidé de indicarles el otro día, porque antes, bueno, teníamos a buena hora, teníamos el catálogo de actividades, pero ahora ya no tenemos el catálogo de actividades, entonces nos toca guiarnos con lo que existe, ¿no? Con lo anterior que tenemos. Entonces, para la fábrica de lácteos, para fábrica de bebidas alcohólicas y toda esa situación, nosotros necesitamos conocer los rangos, ¿no? Es mediante rangos, así como las porcícolas y las granjas avícolas tienen rangos, entonces también acá existen rangos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá construcción y operación de fábricas de pasteurización de leche, ¿no? Entonces acá tenemos los rangos, ¿no? Acá, como les dije, ¿no? El cero prácticamente cambia. Muy pocas actividades les puedo decir que cambian drásticamente si ustedes le convierten. Acá tenemos 4 categorizaciones. Entonces, yo creo que sería importante y ojalá nos den un nuevo catálogo de actividades, aunque ya ellos dicen que directamente con el CIU ya debemos nosotros relacionarlo, ¿no? Al respecto de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos la parte de lo que es bebidas, tenemos la parte de lo que es fábricas de procesamiento de leche, ¿no? Que es prácticamente la de la industria de los lácteos. Entonces me dice que tiene que tener un rango entre 1.000 a 10.000 litros al día que se procesen para hacer registro ambiental. Si es que tiene menos de 1.000 litros al día, ya recae en lo que es certificado ambiental únicamente, ¿no? Entonces, importante, pues ahora que ustedes tengan esas dudas, sería acudir en esta parte, ¿no? Que sería el único lugar en el cual pues nosotros podríamos acudir hablando de esto. Ahora, en plan de rehabilitación, pues obviamente actividades que tengan que ver, en el caso de que ya nuestra actividad finalice, pues ya que hay que ingresar actividades para realizar la rehabilitación del área. Y luego el cierre, abandono y entrega del área, pues actividades que tengan que ver de igual forma con este asunto. Hablamos de
obtención del permiso de cambio de uso de suelo, entre otras actividades importantes, ¿no? Luego de que se finaliza esto, pues hay que guardar y colocar siguiente. Bien. Acá el inventario forestal, que bueno, yo no sé si es que tal vez lo vayan a cambiar, lo vayan a variar, pero me imagino que no, porque el inventario forestal tiene la misma estructura tanto para el licenciamiento ambiental como para el registro ambiental. Entonces, siempre va a ser necesario, ¿no? Pues observar cómo llenar este inventario forestal. Y bueno, más que nada la metodología, y es una metodología unificada, ¿no? Entonces, ustedes acá en este caso de que tuvieran remoción de cobertura vegetal nativa, ustedes lo que tienen que hacer es descargar esta plantilla de inventario forestal. Dentro de esta plantilla de inventario, sí, el registro que yo les estoy mostrando está con el modelo anterior. Como les expliqué, el por qué hago esto, porque muchos de nosotros están registrados antes de que se realice esta actualización. Entonces, obviamente, para ustedes necesitan entender esta parte también. ¿Por qué? Porque en la otra ustedes ya pudieron observar, no hay mayor cosa que hacer por ahora, únicamente, y bueno, simplificaron ese trámite. Por ahí hay personas que dicen que el trámite está más engorroso, pero yo pienso que está simplificado. Si ahora, en lugar de adicionar actividades o en el plan de manejo ambiental, directamente ya realizo la selección únicamente, el ingreso de las fechas. Es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el inventario forestal, ¿no? Ustedes para hacer el inventario forestal, ¿qué es lo que van a hacer? Primero que nada, tienen que determinar la extensión total del sitio y van a ingresar la extensión del sitio acá, ¿no? Las coordenadas del sitio las ingresan acá. Luego de que tengan las coordenadas del sitio, van a realizar un muestreo, porque ustedes saben, si el sitio es un poco, o es bastante extenso, nosotros necesitamos determinar un sitio donde que va a ser el muestreo y donde que va a ser la remoción de cobertura vegetal nativa. Entonces ahí tomo yo las otras coordenadas del sitio donde que voy efectivamente a realizar el muestreo, ¿no? Y pues a continuación sí ya vendría la parte de lo que es la técnica para realizar este inventario forestal. Esto lo pueden realizar ustedes mismos, no es muy difícil, no es muy complicado. Existen diferentes aparatos de lo que tengo conocimiento. Ahora ya existe incluso una cinta que les da directamente el diámetro de la altura del pecho. Pero en el caso de que no tuvieran ningún aparato de los modernos, ni tampoco la regleta que mide directamente el diámetro, a ustedes les va a tocar seguir muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, si están en la selva, para ustedes cargar una regleta de esas, que es un poco de metal, es un poco pesada, va a ser un poco difícil. Entonces, quizás se llama una cinta, que sería un poco más fácil, con una cinta medir la circunferencia primero de lo que es el árbol. Ahora, aclararles primero que nada, no me olvidé de aclararles, el inventario forestal solamente es para especies nativas. Acá nada de eucaliptos, nada de pinos, ¿no? Porque no son plantas nativas, son plantas introducidas. El eucalipto introducida en el año de 1861, ¿no? El pino, no tengo la referencia de qué año fue introducido, pero también es un elemento introducido acá. No son árboles nativos. Árboles nativos del Ecuador son, por ejemplo, el quichuar, el guarumo, entre otros árboles, ¿no? Que son a su vez también que son árboles maderables, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo necesito solamente realizar este inventario forestal para la parte de lo que es madera en pie, ¿no? No puedo hacer asimismo para retamas, para otro tipo de vegetación, en la cual yo no puedo realizar estas determinaciones.
Entonces eso tengan claro y tengan entendido que esta parte del inventario forestal para especies nativas y para especies maderables. Y asimismo, para la sección maderable de la planta, ¿no? Que se considera únicamente donde que tiene mayor grosor. Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente, si es que estoy acudiendo a un lugar y no tengo mucho conocimiento acerca de lo que es familias, taxones, de lo que se refieren a especies vegetales, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Probablemente me voy a apoyar de una persona que sea del sitio y que conozca el nombre común. Con el nombre común, yo acudo a cualquier libro o a cualquier listado que tenga la parte de lo que es árboles nativos del Ecuador. Y pues ahí veo con el nombre común que está, acudo, identifico la especie, el género y la familia e ingreso acá. Ahora, dentro del transecto, dentro del muestreo, yo voy a identificar más de un árbol de la misma especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a tener que irlos enumerando. Supongamos que tengo un quichuar, dos quichuar, tres quichuar, así, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy agregándolo de uno en uno y las características que yo tengo dentro de este sitio. Si cambio de especie, obviamente cambio el nombre de familia, género y especie, y ahí voy cambiando, ¿no? Ahora, el problema a ustedes les va a surgir cuando quieran realizar la parte de lo que es la medición del diámetro a la altura del pecho. Entonces, en ese sentido, ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer ahora? Van a tener que con la cinta realizar la medición primero de la circunferencia, para luego, mediante la circunferencia, obtener el radio, ¿no? O pues directamente lo que es el diámetro. Recuerden que la fórmula de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces ustedes podrían obtener el diámetro reemplazando pi por diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces ahí ustedes despejan el diámetro y así pueden obtener efectivamente lo que necesitan, ¿no? Es decir, únicamente el diámetro, ¿no? Como ustedes ya tienen el dato del valor o del perímetro de la circunferencia, ustedes ya tienen un valor conocido, solamente tienen que despejar y que les quede el diámetro y así ya tienen el dato directamente, ¿no? Entonces, a razón de eso, ustedes ya tienen el diámetro que lo obtuvieron mediante medir el diámetro. Ahora, el diámetro a la altura del pecho obviamente tiene que ser más o menos a una altura de 1,40, que es la altura en la cual se encuentra el pecho de una persona de tamaño promedio, que es más o menos el 1,70 m, y el pecho está a 1,40 m. Entonces, más o menos ahí es donde que ustedes tienen que realizar la medición. Obtienen, como digo, el diámetro del perímetro de la circunferencia. Con el perímetro de la circunferencia van a despejar, a sacar directamente el diámetro y van a ingresar el dato del diámetro. Ahora, la altura total, ustedes la tienen que hacer si es que tienen tal vez algún aparato como una estación total, que va a ser difícil que ustedes la manejen en la selva. Si es que no pueden hacerlo mediante eso, pues habrá que hacer con otro tipo de aparatos que sean más livianos. Y si es que no se puede hacer, tendrá que ser al ojímetro, como quien dice, ¿no? O sea, mediante observación, ustedes obtendrían la altura total en metros del árbol y finalmente lo que es el área basal. Para sacar el área basal, de igual forma ustedes van a obtener el área de lo que se refiere a la parte de lo que es la circunferencia, o el círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, mediante esa fórmula, ustedes lo obtienen. O la otra fórmula que, como les dije, es pi por diámetro, pi diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces, así ustedes obtendrían la parte directamente del área basal, ¿no? Pi por diámetro sobre 2 al cuadrado, ¿no? Como digo, el diámetro lo obtienen mediante el perímetro de la circunferencia. La altura lo obtienen mediante observación, o si es que tienen un aparato especializado, pues de preferencia. Pero ustedes en este nivel de registros ambientales van a tener muchas complicaciones.
El área basal con la fórmula pi por radio al cuadrado, que le reemplazan el radio de diámetro sobre 2 y ya pueden obtener todos los datos, ¿no? Y finalmente, pues, multiplicando el área basal por la altura, van a obtener el volumen en metros cúbicos y ese volumen de metros cúbicos lo suman de todos los árboles que han identificado, obtienen un total de metros cúbicos, que en este caso, por ejemplo, está 1270, y el valor establecido por metro cúbico de madera en pie, que es $3, y nos sale 38,10. Y esos 38,10 se van a agregar al valor de los $180. En total, tendríamos que sumarlo para obtener el valor que yo voy a tener que pagar definitivamente. Esto si es que hay remoción de cobertura vegetal nativa. Recuerden, el diámetro lo obtenemos de la fórmula de la circunferencia, en el caso de no tener el equipo especializado con el cual ya obtenemos directamente el diámetro de la altura del pecho. Entonces, lo hacemos mediante la fórmula del perímetro de la circunferencia. Tenemos la altura total, tenemos el área basal, y con el área basal multiplicada por la altura total, tenemos el volumen. Esto es el volumen del cilindro, ¿no? Que ustedes saben es el área basal por la altura, ¿no? Así sería el procedimiento para el inventario forestal, ¿no? Que era necesario explicarles porque sí está considerado este componente en el nuevo sistema, ¿no? Por último, pues ya acá colocan, guardan y dan a siguiente y pues ahí finalizan ya el proyecto, ¿no? Luego de esto ya viene la parte final del proyecto. Ya, entonces acá se coloca yo acepto, las condiciones, se visualiza el registro, pues bueno, aquí me dice que me falta un componente y se le descarga, ¿no? Una vez que ustedes hayan hecho esto, es decir, ya hayan ingresado, los datos, pues envían y lo siguiente que procede es realizar el pago por servicios administrativos, ¿no? Que es el otro procedimiento. Entonces, para finalizar esta parte del registro ambiental, ustedes, ¿qué es lo que necesitan? ¿No? Obviamente van a necesitar el código del proyecto, ¿no? Una vez que ustedes finalizan, les llega una notificación ahí que nos dice acudir al GAT provincial, por ejemplo, o al Honorable Consejo Provincial de Tungurahua, por ejemplo, ¿no? A realizar el pago. Entonces, ¿ustedes cómo realizan este procedimiento? Necesitan el código MAE de nuestro proyecto, necesitan ese código. Necesitan también el RUC de la persona, el RUC y la cédula de la persona. Obviamente la copia de la cédula de la persona para la cual estamos obteniendo este permiso. Y finalmente van a necesitar los $180 o el valor que les haya salido adicional, ¿no? Cualquiera de las dos cosas van a necesitar. Acuden con el código, acuden con la cédula, el RUC y la parte de lo que es el valor a pagar, acuden a la instancia que les identifique. En el caso de que recaiga directamente sobre lo que es la dirección provincial o la oficina técnica, ustedes van a tener la facilidad de que ellos ya tienen una cuenta a la cual ustedes pueden pagar y directamente ya hacen eso. Pero el problema siempre es con los GAT provinciales, con los municipales, que ellos necesitan que nosotros paguemos en financiero. Entonces sacamos la solicitud del pago en la gestión ambiental, con el Departamento de Gestión Ambiental, nos emiten la solicitud del pago, pagamos y ahí recién nos emiten la factura. Entonces con el código de la factura, yo vengo e ingreso el pago, realizo, como digo, ya una vez que haya realizado obviamente el pago, vengo y acudo acá y voy a registrar el pago, ¿no? Obviamente a la persona a la que le hicimos el pago, les decimos que por favor nos ayuden con el número de comprobante. ¿Cuál es el número de comprobante? Y con ese número de comprobante, pues obviamente ya directamente realizan acá el ingreso del comprobante, adicionan, envían
y ya pueden descargar definitivamente la resolución del registro ambiental, que es lo importante, y también hablando del otro componente, que es la ficha o registro ambiental propiamente dicho, en donde que ustedes van a encontrar el plan de manejo ambiental que van a necesitar. Entonces, eso, para que ustedes lo puedan observar, está acá en lo que es el aula, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo de un registro ambiental en donde que ustedes pueden observar. De igual forma, está por acá una ficha ambiental en donde que ustedes pueden observar también esa situación, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que es el registro ambiental y el procedimiento que ustedes deben seguir. Ahora, como les digo, regresando o entendiendo cómo es el nuevo procedimiento, pues obviamente ahora tienen que hacer menos componentes, tienen que llenar menos. Eso es lo importante, que bueno, quizás vamos a agilizar más la obtención de los registros ambientales. Eso se dice porque probablemente se disminuya la cantidad de registros ambientales y se aumente la cantidad de licencias ambientales. Sí existen, bajo mi criterio, y siempre he creído que sí existe la necesidad de hacer cierto tipo de ajustes. Por ejemplo, en lo que son granjas porcícolas, ¿no? Ustedes se podrán dar cuenta que una granja porcícola realiza una enorme contaminación, ¿no? Y qué decir de las granjas avícolas. Yo vivo a pocos metros, por así decirlo, bueno, no tan cerca, no pocos kilómetros de un sitio que se llama Agoyán. Acá en Agoyán existen unas empresas que se dedican a esto de lo que es granjas de aves, granjas avícolas. Y créanme que el olor, desde que uno llega al puente, al Parque de la Familia, ¿no? En la represa de Agoyán, hasta poder entrar al primer túnel, el olor se siente clarito, ¿no? No existe un control de los olores. Y resulta que esta empresa no cuenta con o no necesita de registro ambiental para esa actividad, sino únicamente necesita certificado ambiental porque ellos justifican que solo tienen 5,000 aves. Entonces, bajo ese argumento, ellos tienen ese permiso únicamente y generan una contaminación enorme porque aparte de todo, todas las excretas, todo lo que ellos limpian, eliminan directamente a la parte, o sea, todo lo que es la parte de la limpieza, eliminan al río que está abajo. Bueno, eso entre otras cosas. Probablemente más abajo es donde que la gente en la parte donde que el río llega a las orillas, como en Madre Tierra y otras situaciones que es por abajo. Allá es donde que la gente consume el agua del río y tienden a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí es preocupante, o sí era preocupante, y ahora que están realizando esta actualización, yo me imagino que este tipo de proyectos van a cambiarles de categorización y sería importante que se realice esa parte, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver unos casos especiales que se presentan en cuanto a lo que es los registros ambientales por el tipo de actividades, ¿no? Estuve revisando en primer lugar en el sistema, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a registros ambientales, existen algunos registros ambientales que son de carácter especial, ¿no? Que ya no tenemos, pues lamentablemente, el catálogo para poderles mostrar, pero que les puedo ir nombrando los casos especiales que nosotros tenemos. Primero está el registro ambiental de la minería, ¿no? El registro ambiental de la minería, tanto para lo que es libre aprovechamiento para materiales de la construcción y para la minería de lo que es metálicos y no metálicos, ¿no? Tenemos también en estos casos especiales, tenemos todo lo que respecta a lo que es rellenos sanitarios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el relleno sanitario no es licencia ambiental? El relleno sanitario solamente es licencia ambiental si es que se realiza un tratamiento de residuos peligrosos o de residuos hospitalarios. Si es que ellos no realizan disposición o no cuentan con unas celdas de seguridad para el tratamiento o para el confinamiento de estos residuos, solamente necesitan un registro ambiental. Pareciera todo sencillo, pero no lo es así, porque ellos necesitan, bueno, ahora han aumentado un requisito más, necesitan el permiso ahora de Senagua, ¿no?
Es lo que me di cuenta hoy mientras estaba realizando esa consulta. Ahora necesitan el permiso de desagüe en agua y necesitan también el oficio de viabilidad de parte del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el PNGIDS, ¿no? Y para obtener ese permiso, pues ya lo veremos más adelante, cuáles son los requisitos que van a necesitar. Estos son, como por así decirlo, los casos que ustedes se van a encontrar que la constitución o la estructura del registro ambiental es distinto. Pero en cuanto a lo que tiene que ver a la minería, ese sí es un componente totalmente distinto, porque yo ahí voy a tener que agregar algunas otras situaciones y sobre todo identificar línea base, ¿no? Que es lo más difícil de esa parte de la minería. Ahora, por el momento, la actividad de la minería no está todavía activada dentro de lo que es este sistema nuevo del SUIA, no está activado, solamente tenemos los procesos anteriores y obviamente se tiene que continuar con los procesos anteriores. Me imagino que, como digo, están actualizando, ya en estos días realizarán esa actualización, pero si ustedes tienen un procedimiento de minería que realizaron anteriormente, tienen que entender esta parte, ¿no? Y de igual forma, hay que entender porque de seguro que estas partes van a incorporarlas en la parte de la minería porque es imposible que cambien porque son partes fundamentales, porque la minería sí tiende a ser un poco más controlada. Ahora, la minería, ustedes saben que por el volumen de la producción se divide en minería artesanal, pequeña minería, perdón, mediana y gran minería, ¿no? En esas, se dividen esas 4 clases. Y para la parte de lo que es registro ambiental de la minería, solamente corresponde a minería artesanal. La pequeña, mediana, gran minería ya es licencia ambiental, ¿no? Tanto de mediano como de alto impacto, pero al fin y al cabo, licencia ambiental. Entonces, si es que tal vez a nosotros nos contratan para obtener un permiso ambiental de una minería, habrá que ver el permiso que tiene mediante el ARCOM. Según el volumen de la producción, seguro le dieron una clasificación. Ya sea, como digo, hay la minería artesanal, hay para el libre aprovechamiento de materiales de la construcción y también hay la minería para metálicos y no metálicos, ¿no? Cualquiera de esos componentes, minería artesanal al fin y al cabo, ¿no? Entonces, para la minería artesanal, yo tengo que realizar un procedimiento diferente, ¿no? Voy a encontrarme con una situación diferente. Obviamente el registro del proyecto es el mismo, ¿no? Es el similar al que nosotros ya realizamos, pero el pero está ahí de que cuando nosotros vamos a realizar ya el llenado del registro ambiental nos encontramos con algo totalmente distinto. Ahora, consideraciones también. Estábamos hablando del tipo del tipo de lo que son registros ambientales con los cuales ustedes se pueden topar. En este caso, ustedes no van a cobrarle lo mismo a un hotel que a una mecánica o una lubricadora. ¿Por qué? Porque la mecánica y lubricadora ya ocupa un residuo peligroso como los hidrocarburos. Es probable que el hotel no ocupe hidrocarburos o no ocupe o no genere residuos peligrosos, no puede darse el caso. Entonces, no le puedo cobrar yo lo mismo a ellos, no puedo cobrar lo mismo a una granja porcícola o una avícola, tiene que ser siempre el valor más alto para una granja avícola o porcícola, tiene que ser más alto que para un hotel, ¿no? Y de igual forma en lo que es la minería, acá sí ustedes tienen que ajustar el valor un poco más alto y tienen que ustedes revisar, ¿no? Revisar los componentes, si a ustedes les va a alcanzar los componentes. Y lo que siempre también recomiendo, no incluyan nada de análisis. Ahora para la minería sí va a ser necesario hacer los análisis, ¿no? Previos a la obtención del permiso. Siempre esto va a ser necesario. Y los análisis que ustedes van a necesitar realizar para obtener este permiso de lo que es el registro ambiental de la minería es, en primer lugar, el análisis geológico, geotécnico, el análisis hidrológico, dentro del cual tiene que estar la calidad del agua
y también la parte de lo que tiene que ver al nivel freático, ¿no? Y finalmente tenemos la parte del análisis de la calidad del aire y ruido, ¿no? Entonces, dentro de estos componentes yo voy a tener que tener, obviamente, la calidad del aire y la contaminación por ruido, ¿no? Esas determinaciones voy a necesitar. Para la minería sí, no hay cómo esquivarse de estos componentes. ¿Por qué? Porque normalmente yo voy a ocupar, ¿no? Por ahí existe algunos casos en lo que es libre aprovechamiento de materiales para la construcción. Existen ciertos proyectos de minería que son muy pequeños en los cuales no se generan residuales líquidos ni contaminantes en polvo. Eso es lo que he llegado a conocer, ¿no? Tienen algunas técnicas en las cuales no generan esto. Entonces, probablemente justificando con la autoridad competente ya no van a tener que hacer esta parte de calidad del aire, ¿no? Es probable, ¿no? Todo depende del proyecto. Como les digo, el procedimiento, bueno, ahora el nuevo procedimiento será el mismo, no es este procedimiento es el anterior, ¿no? Ahora, el procedimiento de ahora, como ustedes lo pudieron ver, datos generales, ingresaban detalles del proyecto. Dentro de los datos generales, pues había que ingresar la parte de lo que es las coordenadas del área de implantación, área geográfica, el código según el CIU. Tenemos también más adelante que hay que ingresar la magnitud del proyecto y finalmente pues descargar todos los elementos que corresponden a la obtención de este permiso, ya sea el mapa del certificado de intersección, el certificado de categorización, entre otros componentes, ¿no? Entonces, eso es ya el procedimiento nuevo. Esto ya no se van ustedes a topar con este procedimiento, sino ya directamente con el procedimiento nuevo. Que obviamente ya no lo vemos de nuevo porque ese procedimiento ya lo realizamos anteriormente, ¿no? Ahora, para la parte del registro ambiental de lo que es la minería, acá nosotros vamos a tener que hacer unos componentes que son muy importantes, como es la parte del muestreo inicial o línea base, y la caracterización del área de influencia. Esos dos componentes yo voy a necesitar para ello. Análisis geológico, hidrológico, calidad del aire y ruido, y también probablemente análisis bióticos en cuanto a lo que tiene que ver a fauna y flora, ¿no? Estos pasos son similares, ¿no? Acá sí empiezan a aparecer en características generales nuevos datos, ¿no? Hablando de las características del tipo de minería, si es a cielo abierto, aluvial, subterránea. Hablando de cielo abierto, que esté sobre la cobertura vegetal. Aluvial, si está en un sitio de confluencia de cuerpos de agua, que pueden ser riachuelos, ríos, y que esté sobre la cobertura vegetal también. Y la subterránea, pues obviamente que es bajo la cobertura vegetal. Ese es el procedimiento, ¿no? Y luego tenemos el predio, si es que es propio, arrendado, y en qué etapa se encuentra, si es que se encuentra en la etapa de beneficios, si es que ya estamos teniendo un rédito económico, en la etapa de exploración, si todavía se está realizando construcciones, edificaciones, para explorar la parte o encontrar lo que son los minerales. Y finalmente la explotación, si es que ya definitivamente se está obteniendo, pero aún no se está comercializando, porque ustedes saben que para la parte de la minería necesita, así sea para libre aprovechamiento, necesita pasar por un procedimiento antes de realizar la obtención, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Acá, entre otros datos que yo puedo ingresar, pues ya estos datos son similares a los otros. Acá tengo instalaciones, tengo actividades del proceso y tengo la descripción de la actividad, ¿no? Los campos que están con asterisco voy a tener que ingresar. Acá en actividades del proceso es similar a cuando ingresamos las fases en el anterior, ¿no? Esto es similar. Maquinarias, equipos y herramientas, ¿no? Todo el tipo de maquinarias que yo voy a ir necesitando para realizar este proceso o este procedimiento, ¿no? Obviamente para esto tengo que yo haber realizado ya un levantamiento de información para tener todos estos datos. Los insumos, cuánta agua, cuánta luz, cuánta energía, se va a utilizar inclusive gas natural, etcétera, ¿no? Gas licuado de petróleo, todo depende, ¿no?
Y finalmente los dos componentes que, como les digo, son los más complicados de realizarlo, ¿no? Tengo las características del área de influencia. Dentro de las características del área de influencia, yo voy a tener que ir llenando mediante los análisis que hice previamente. La parte de geología, en la parte de que dice geología, geomorfología y suelos, yo tengo componentes que yo no puedo determinarlos a simple vista o solo por inspección cuando yo realice. Ustedes no van a poder realizarlo mediante una visualización nada más, sino que necesitan apoyarse de los análisis, ¿no? Por ejemplo, acá entre otros datos que ustedes van a encontrar, ¿no? Va a estar como, por ejemplo, la calidad del suelo, ¿no? La calidad del suelo ustedes solo lo pueden determinar mediante un análisis, ¿no? Entonces ahí en el informe de la calidad del suelo usted les dirá si es que es erosionado, fértil, saturado o cualquiera de los componentes. De igual forma la permeabilidad del suelo solamente lo pueden determinar mediante un análisis. Lo que pueden hacer ustedes sí, mediante coeficientes y toda la situación, pero lo ideal sería que este tipo de análisis lo realice directamente como parte extra del trabajo. Recuerden nunca incluir en el trabajo o en el precio de su trabajo todo lo que son análisis. Así que cuando ustedes hagan, sobre todo en trabajos de lo que son lubricadoras, lavadoras, granjas porcícolas, avícolas, y en esto de minería, incluyan un anexo o un ítem, el valor de los análisis. ¿Por qué? Por ejemplo, un análisis geológico a ustedes les puede estar llegando a costar 1.200, bueno, dependiendo de la actividad. Si es que es una actividad más pequeña, 300, 600, 500 dólares. Entonces, tengan en cuenta eso, que si es que, por ejemplo, ustedes dicen, voy a cobrarle por el permiso de la minería 500 dólares. Y resulta que les dice luego de que usted no le comunicó, le voy a cobrar 500 dólares, y no le comunicó que tiene que hacer los análisis geológicos, hidrológicos y de calidad del aire, y llega al punto en el que ustedes necesitan esos análisis para rellenar el registro ambiental. Entonces la persona le va a decir, pero usted me dijo que solo valía 500 dólares, yo no tengo el dinero para pagarle el resto. Entonces tengan mucho cuidado. Hay que aclararles siempre que hay que hacer análisis extras de acuerdo a la actividad y que esos análisis tienen que estar por cuenta del promotor o el dueño del proyecto, ¿no? Luego está la parte de hidrología, como les dije, eso igual hay que compaginar con el análisis hidrológico. Tenemos nivel freático, tenemos precipitaciones, tenemos características del agua, ¿no? Entonces necesitamos todos esos componentes que nos vengan dentro del análisis hidrológico. Y de la calidad del aire, de igual forma, características del aire, recirculación del aire y el ruido, ¿no? Cómo está en la situación dentro de lo que es la actividad. A continuación es el muestreo inicial o línea base. Ahora, acá, esto sí ustedes lo pueden realizar, ¿no? Con algún manual de identificación de flora, fauna y demografía, ustedes básicamente ya pueden realizarlo. Inclusive se podrían apoyar, como les dije anteriormente, del plan de ordenamiento territorial, entonces es un poco más fácil. Entonces, acá es básicamente como una licencia ambiental. Tenemos el componente abiótico, que se llena en esta parte que dice características del área de influencia, y el componente biótico que se llena en esta parte del muestreo inicial o línea base. Entonces ahí ustedes tienen una parte de flora, una parte de fauna y una parte de la demografía que ustedes obviamente deberán irlo llenando en esa parte, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la demografía, tendrán un poco más de complicaciones, pero los datos de la demografía ustedes la van a obtener, como les dije, del plan de ordenamiento territorial. Ahora, los planes de ordenamiento territorial están en actualización actualmente, vale la redundancia, ¿no? Se supone que todos los planes de ordenamiento territorial ya tienen que estar ingresados los datos, o tenían que estar ingresados hasta máximo abril de este año, porque este año también, recuerden, se hace o se debía realizar el censo de población.
cosas como esas no se sabe si es que se la realizará. Me imagino que el censo de población desde ya no se va a realizar. Y probablemente el plan, en lo que respecta a lo que es los planes de ordenamiento territorial, les extenderán el tiempo para que presenten. Entonces, ustedes acá, por ejemplo, se pueden basar en el plan de ordenamiento territorial de esa circunscripción, que puede ser la parroquia, ¿no? Porque ahí ustedes van a tener datos más precisos. O directamente ya si es que no tienen, o si es que recae, pues la parte en una zona urbana, aunque obviamente es un poco ilógico que en una zona urbana recaiga un libre aprovechamiento para la minería o una minería artesanal, ¿no? Entonces, hay que tener en claro eso. A continuación, pues, se ingresa una matriz de identificación de impactos que es similar a la que teníamos anteriormente, ¿no? Acá, como les dije, las actividades que ustedes ingresaron anteriormente, en este caso, en la parte de características, de descripción de la actividad, ahí ustedes ingresaron, ¿no? Actividades del proceso. Y esas actividades se van a ver reflejadas en la parte de la matriz de identificación de impactos ambientales, ¿no? Entonces ahí ustedes van a esta matriz de identificación de impactos ambientales y van a proceder a ir agregando las actividades. Aquí va a aparecer algo adicional que ustedes aquí pueden ingresar, lo que respecta a datos o impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, aumento de plazas de trabajo es un impacto positivo, lo que normalmente en los otros casos ustedes no pueden agregar, ¿no? Prácticamente ya al final está el plan de manejo ambiental. Dentro del plan de manejo ambiental es lo mismo que anteriormente les dije, ¿no? Tenemos los 9 planes o subplanes. Tenemos primero el plan de prevención y mitigación de impactos, el plan de manejo de desechos, el plan de relaciones comunitarias, contingencias, comunicación y capacitación, salud ocupacional, monitoreo y seguimiento, plan de rehabilitación, cierre, abandono y entrega del año. Ahora, acá sí no les va a permitir continuar porque ustedes necesitan subir puntos de monitoreo. Ahora, los puntos de monitoreo ustedes los deben subir de acuerdo a un formato que les da el MAE mismo y esos datos, puntos de monitoreo tienen que pasar por una previa aprobación del MAE. Entonces, ustedes realizan la solicitud de la aprobación de los puntos de monitoreo. Una vez que les aprueben esos puntos de monitoreo, van directamente a realizarlo. Ahora, los puntos de monitoreo, normalmente, pues, en donde yo me voy a basar para hacerlo, puedo utilizar el manual, unos manuales internacionales, o puedo utilizar el acuerdo ministerial 028 o el 061, donde que yo encuentre, ¿no? En el 028, por ejemplo, ustedes van a encontrar datos que normalmente ustedes no van a encontrar en ninguna otra parte. ¿Por qué esa parte sí les sirve a ustedes del 028? Porque en el 061 no se hizo esa actualización y hay partes que si es que no se hicieron la actualización, aún funcionan de los otros acuerdos. No quiero decir con esto que el acuerdo 028 esté vigente, porque ese está obsoleto, pero para fines de que yo tenga un lugar en el cual guiarme para hacer el monitoreo y seguimiento, pues puedo utilizar esos datos. Acá tengo plan de prevención y mitigación de impactos, de igual forma, ¿no? Con datos o actividades que tengan que ver directamente con la prevención o mitigación de impactos. Plan de desechos para todo lo que es tratamiento de residuos. Plan de relaciones comunitarias y comunicación y capacitación, que tienen que ver con lo que respecta a la responsabilidad o corresponsabilidad de la empresa, ya sea con la comunidad, zonas aledañas o también con la parte de lo que es el personal que labora dentro de la institución. Tenemos el de contingencias en el caso de que suceda deslaves, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, ahí voy a tener que colocar actividades que tengan que ver con el plan de contingencia. Seguridad y salud ocupacional, que aunque obsoleto, sí es necesario quizás ingresar todavía en estos componentes, así que tengan en cuenta que ahí hay que ingresar actividades relacionadas directamente con la seguridad y salud ocupacional. El plan de rehabilitación, obviamente, y el serie de abandono y entrega del área, tienen que ver mucho ya dentro de lo que es el registro de la minería. ¿Por qué? Porque los permisos de la minería
no son permanentes. Existen minerías que solamente tienen permiso para 6, para 1 año, 2 años. Entonces acá sí yo ya tengo que elaborar bien el plan de rehabilitación, cierre, abandono y entrega del área. ¿Por qué? Porque para cuando yo finalice el proyecto y notifique a la autoridad la finalización de mi proyecto, me van a pedir cumplir con el proyecto o con el plan de cierre, abandono y entrega del área. Entonces, de eso no se olviden, tienen que colocar correctamente esos datos, ¿no? El inventario forestal, que acá de igual forma va a ser necesario por lo general, ¿no? Porque si es que hay remoción de cobertura vegetal nativa, habrá que hacer el inventario forestal, pero eso es similar. Entonces, los componentes que ustedes acá van a encontrar diferentes. Otra cosa que ustedes se van a topar es que acá la dependencia que se encarga prácticamente de estos permisos es el GAT municipal, ¿no? Es el GAT municipal. Para lo que son permisos de lo que corresponde a registros ambientales, casi todos los registros ambientales van a recaer en el gobierno provincial. Pero en datos particulares, bueno, obviamente con lo que tiene que ver el Distrito Metropolitano de Quito es distinto, ya no. Pero por lo general en lo que es registro ambiental de la minería, ya sea artesanal, libre aprovechamiento, recae directamente en la competencia de lo que son los GAT municipales. Por ello es que ellos suelen controlar mucho esto y hay que tener precaución, ¿no? Si es que tenemos algún familiar, alguna persona, amigo, conocido que tenga este permiso, es mejor que se regule rápidamente. De igual forma, pues, que le va a servir para obtener el permiso ambiental, permiso de registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Ahora, hablando, ¿no? De una vez de esta parte, el mismo procedimiento, ¿no? Ustedes ya acuden en este caso al GAT municipal, realizan el pago, registran el pago y listo. Pero, ¿qué es lo que sucede después de que ya ustedes obtienen? Para la minería siempre se van a generar residuos peligrosos, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar, una de las obligaciones que a mí me viene dentro de lo que es el registro ambiental y que me va a llegar una notificación directamente a lo que es el SUIA, va a ser que yo tengo que obtener este registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿por qué? Porque normalmente se necesitan sustancias químicas, se genera con el mantenimiento, wipes contaminados con hidrocarburos, se utiliza gasolina para las maquinarias, entre otras situaciones. Entonces, ustedes directamente acá ya van a necesitar obtener el registro generador de desechos peligrosos. ¿Qué obligaciones tengo que cumplir? Como yo les dije, la primera obligación e inmediata, que inclusive ahí les dije que tienen 90 días para obtener, es el registro generador de desechos peligrosos. La otra obligación que tiene que ver es el informe ambiental de cumplimiento, ¿no? El informe ambiental de cumplimiento ustedes lo realizan primero al año y luego cada 2 años. Para el informe ambiental de cumplimiento no se necesita ser consultor ambiental calificado y de igual forma no especifica o no se requiere que sea aquí la política de la alternabilidad, o sea que no se aplica acá, cosa que sí se aplica para lo que es licenciamientos ambientales y auditorías ambientales. ¿A qué se refiere esta política de la alternabilidad? Que la persona que elaboró, obtuvo o realizó el estudio de impacto ambiental no puede realizar la primera auditoría ambiental de cumplimiento. Sí puede realizar la tercera, es decir, se salta. Asimismo, la persona que realiza la primera auditoría ambiental de cumplimiento no puede realizar la segunda auditoría ambiental de cumplimiento, sí la tercera, ¿no? Entonces ahí se aplica la parte de la alternabilidad. Para lo que se refiere a informes ambientales de cumplimiento, registros ambientales, acá no se aplica, ¿no? Es decir, la persona que elaboró el registro ambiental también puede realizar el informe ambiental de cumplimiento sin ningún problema, ¿no? Como les dije, en ciertas dependencias nos piden firmas de responsabilidad. Eso hay que definir siempre y para ello siempre les digo consulten primero a la autoridad ambiental competente. Antes de realizar cualquier procedimiento, consulten con la autoridad ambiental competente. No se queden con lo que yo les digo, no se queden con lo que su amigo, su colega profesional les diga, sino que ustedes mismos aclaren sus dudas directamente con la autoridad ambiental competente. Si es que no les pueden atender vía telefónica, pues habrá que acudir físicamente y realizar ese procedimiento de manera presencial o física, ¿no?
eso tengan en cuenta. Ahora, por último, los otros casos especiales de los que yo les hablé. Hablamos de lo que es residuos sólidos. Tenemos el relleno sanitario que no incluya lo que respecta a el relleno sanitario que no incluya lo que es tratamiento de residuos peligrosos ni celda de seguridad para confinamiento de residuos hospitalarios, es registro ambiental, ¿no? Y de igual forma, la celda emergente, ¿no? La celda emergente de residuos sólidos también corresponde a un registro ambiental. Pero me da la casualidad que ellos tienen que cumplir con un procedimiento para obtener el oficio de la viabilidad de parte de lo que es el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el PNGIDS, que se encuentra o cuya sede se encuentra dentro de lo que es el MAE, la planta central. Entonces, yo tengo que seguir un procedimiento para realizar esta situación. ¿Qué es lo que yo necesito para obtener este oficio de viabilidad? Pues bueno, lo primero que voy a hacer, en el caso de que yo sea un funcionario, pues en este caso, y necesite hacer este procedimiento, ¿no? Tengo que irme a la carpeta documentos dentro del SUIA, voy a la parte de PNGIDS, tengo la parte de lo que es TDRs, y dentro de los TDRs yo tengo dos tipos de documentos, ¿no? En el caso de que yo quiera hacer el cierre técnico de botadero y la construcción de una celda emergente, voy a necesitar descargarme este componente, ¿no? Recuerden que la celda emergente y también pues el cierre técnico corresponde a lo que es un... a ver, tengo preguntas, no estaba viendo las preguntas, perdón. Me debían de haber dicho que no estaba viendo las preguntas, dice. Disculpe que inventario forestal, una plataforma, a ver, ya. El inventario forestal en la plataforma actualizada, ¿debemos hacerlo también? Sí. Ustedes recuerden que en el ingreso de los datos hay una parte que dice si tengo o no tengo inventario forestal. Si usted coloca sí tengo inventario forestal, se les va a añadir ese componente. Sí tienen que hacer el inventario forestal. Se tiene que medir todos los individuos de cada especie. Sí, para este caso sí, porque es que los registros ambientales son muy pequeños. Para los otros sí, solamente hay que hacer muestreo aleatorio. Debe ser cédula, copia de la cédula, obviamente, ¿no? Para la parte de lo que es el permiso. El número de comprobante al hacer el pago en el banco. El número del comprobante. Depende, ¿no? Si es que ustedes, eso les decía yo, depende del lugar en el cual ustedes tengan que hacer el pago. Si es que hacen el pago o el pago recae sobre lo que es un gobierno provincial o un gobierno municipal, ellos mismos tienen a través de financiero y entonces ahí les dan la factura con el código y ese código es el que lo ingresan, ¿no? Obviamente tienen que decir que ese código a ustedes les ayuden ingresando y si es que recae sobre la dirección provincial, ellos ya tienen su propia cuenta, ¿no? En el caso de fábricas de harina, de pescado, el olor también es fuerte. Ellos deben controlar ese olor si es que les corresponde al registro ambiental. Habría que observar, ¿no? No tengo el dato a la mano, habría que revisar en ese catálogo que yo les di del 028, habría que revisar, porque me parece que en la fabricación de harinas de pescado sí recae en registro ambiental. Depende, si es que, eso también depende, si es que ellos están asociados a como fabricación artesanal, ahí sí solo es certificado, pero si es que están, no están como artesanal, en este caso sí necesitan un registro ambiental. ¿Qué podríamos hacer? Porque muchas veces si no les llega una multa o alguna queja o notificación, los dueños de estos proyectos no sacan los permisos. No se puede hacer nada. Ese es uno de los problemas, ¿no? Si es que no les llega la notificación, ellos no van a sacar el permiso. Ese es el objetivo de este nuevo sistema de la regularización, ¿no? Que ya sean más eficientes, que las personas que trabajan en los distintos GATS municipales, etcétera, ya hagan el control más exhaustivo
De ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Si es que nosotros ponemos una denuncia, bueno, al menos de que de verdad estemos viendo afectación al ambiente y como personas ligadas al ambiente entendamos que es nuestra obligación realizar esta denuncia en buena hora. Pero si es que tal vez nosotros con ello queremos sacar un beneficio, no van a quedar bien parados ustedes, que tengan mucho cuidado con hacer eso, porque yo he visto profesionales que hacen eso. Ah, no, es que quiero que mi vecino saque el permiso ambiental de su granja de cerdos que tiene. Le voy a mandar una denuncia al municipio. Y muchas de las veces quedamos mal, así que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? En el caso de la minería, con la actualización tampoco se sigue ninguno de estos pasos. No le puedo decir, ¿no? Yo les estoy dando el procedimiento antiguo porque me imagino que en el nuevo procedimiento básicamente va a tener lo mismo, ¿no? Salvo que en el plan de manejo y obviamente ya está estandarizado. Pero básicamente los otros componentes son esenciales. ¿Por qué? Porque por la minería necesitamos controlar más los aspectos, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta eso y hay que estar pendientes también, ¿no? Una consulta antes se presentaba al MAE informes semestrales de cumplimiento del PMA, ahora ya se debe presentar. Esto ya corresponde a lo que es licenciamientos ambientales. O bueno, salvo que les soliciten, pero en lo que es registros ambientales por lo general no les solicitan eso. Recuerden de nuevo, ¿no? El curso está enfocado hasta lo que son registros ambientales, para que ustedes tengan mayor conocimiento sobre licencia ambiental, sobre auditoría. Por ejemplo, para auditorías ambientales, existe otro curso, auditoría ambiental de cumplimiento. Para lo que es estudios de licenciamiento ambiental, está el curso de gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Son otros cursos. Este curso está ofrecido y ustedes pueden revisar la temática sin ningún problema. Está ofrecido hasta la sección de lo que es licenciamientos ambientales. Ahora, puede suceder esta situación, ¿no? Depende de la actividad. Si es que es una actividad que de verdad genera contaminación, obviamente el MAE, o si existe alguna denuncia o alguna solicitud de parte del MAE, ahí sí les va a pedir presentar estos informes semestrales. Pero caso contrario, si las actividades, por ejemplo, el gobierno provincial por lo general no solicita, ¿no? Entonces todo depende, ¿no? Asimismo, no todos los casos se aplican, ¿no? Puede ser que en su dependencia le soliciten, en la dependencia que es de Pichincha le soliciten, en la de Tungurahua no, en la de Chimborazo sí. Ese es el problema de que no estén estandarizados los procedimientos, ¿no? ¿En dónde se encuentra regulado el valor de madera en pie para el inventario forestal? Eso no le puedo dar porque eso es parte de lo que es la documentación del sistema de administración forestal, ¿no? Eso no tengo conocimientos mucho al respecto de esa situación. Para la minería, para el EIA se requiere presentar TDR. Repito, no estamos en lo que es licenciamientos ambientales, ¿no? Eso debería ir ligado con el SRI, se supone, ¿no? Los nueve pasos que vimos antes del registro ambiental de minería también se los aplica en la nueva actualización. Son los mismos pasos, ¿no? Y los que ya hicimos para el certificado, le hicimos para el registro, también se aplica para la minería, ¿no? Ya olvídense del paso anterior. Son los pasos que están acá, ¿no? Son los nuevos pasos. Ya son estos pasos que nosotros tenemos, ¿no? Para la minería, para cualquier paso, ya son estos, ¿no? Es decir, yo acá ingreso todos estos procedimientos, realizo, completo, pues, los datos generales, luego completo datos de proyecto, finalizo, luego que finalice, descargo la información preliminar, descargo el certificado de intersección y descargo también lo que es el certificado de categorización y procedo al llenado del registro. Ahora, como les repito, primero que nada, es imposible darles en esa parte lo que tiene de nuevo el registro de la minería, porque primero que nada no aparece o no nos permite todavía seleccionar el registro ambiental de la minería, ¿no? Ese es el gran problema, la gran dificultad con la que nos topamos. Listo.
voy a acabar de explicarles esta parte de lo que es la obtención del oficio de la viabilidad, porque este oficio de la viabilidad es necesario para que ustedes realicen el registro ambiental. En este caso estamos viendo de un cierre técnico, ¿no? Y la construcción, obviamente, que va compaginado con la construcción de una celda emergente, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy un funcionario de algún municipio y requieren este cierre técnico. Para realizar esto, yo veo que actualmente se está haciendo cosas erradas, ¿no? Y lo peor que de todo es que sacan en los periódicos, en los medios de comunicación, de que tienen el permiso, que ya está hecho el permiso, que han trabajado correctamente, que están tratando los residuos de manera correcta, cuando ellos lo que hacen es trabajar con un permiso ya totalmente desactualizado. Tienen un permiso del año 2015 y quieren seguir trabajando con el mismo permiso. Pero bueno, como lamentablemente no tenemos autoridades que pongan mano firme, y no es por culpa de ellos, no es por culpa de ellos. No quiero decir con esto que las autoridades tengan la culpa, porque ellos hacen lo que pueden, lo que les es posible, pero muchas de las veces no tienen las herramientas, no tienen el personal para poder trabajar, y muchas de las veces también depende de la corresponsabilidad. Yo, por ejemplo, si fuera un funcionario público, ¿no? Y necesito, ya se acaba el tiempo de vigencia de la celda emergente para la cual tenía la autorización, bueno, entonces hagamos un alcance para extender este permiso, presentemos nuevamente, o ya directamente enfoquémonos en obtener el registro ambiental y enfoquemos en realizar la gestión integral definitiva de los residuos sólidos, ¿no? Ese sería el concepto que uno debería llevar, pero ese no es el concepto que mantienen ahora los profesionales, lamentablemente, que trabajan muchas de las veces, ¿no? No digo que todos, porque si hay gente que es muy, muy responsable desde el lado que están y responsable dentro del lugar en el que están. Yo personalmente tuve tuve un tiempo en el cual estuve involucrado con el municipio de Riobamba. ¿Qué es lo que sucede ahí? A cada rato cambian los funcionarios. Cuando entra un nuevo funcionario quiere nuevamente volver a hacer todo lo que ya estaba avanzado, lo retrasa, ¿no? Otra de las situaciones, ellos no tienen el dinero para que puedan trabajar, porque muchas de las veces para nosotros es fácil criticar en este punto. ¿Qué es lo que decimos? Ay, ¿por qué no manejan bien esos residuos? ¿Por qué no tapan los residuos? ¿Por qué no cumplen con...? Porque lamentablemente no les dan a ellos el dinero, no les compran la maquinaria que ellos necesitan. Por ejemplo, para tapar los residuos sólidos diariamente necesitarían ellos de tener por lo menos una volqueta, un tractor compactador, al menos, ¿no? Para poder realizar diariamente la tarea de compactación y la parte de lo que es el tapado de los residuos. Normalmente necesitarían esto, pero no tienen eso. Y entonces uno puede palpar cuando está cerca de esas personas la impotencia que ellos también sienten, porque ellos no tienen los recursos, no tienen esa situación. Y me imagino que es la misma situación que sucede con todos, ¿no? Hablando de una pregunta de la que decían anteriormente, ¿no? ¿Qué sucede si las personas no quieren sacar? Es lamentable, ¿no? Es porque no tienen los recursos y no existe la autoridad tampoco que pueda exigir el cumplimiento de esto, porque se debe exigir, pero lamentablemente no existe muchas de las veces la autoridad y no existe también la corresponsabilidad de nosotros como personas para obtener estos permisos. Muchas de las veces evitamos tener estos permisos, ¿no? Y eso es lamentablemente por el pensamiento que tenemos los ecuatorianos, y me incluyo porque yo también muchas de las veces tengo ese pensamiento erróneo, ¿no? Es lamentable y ojalá pues algún día podamos ir cambiando de a poco ese pensamiento a favor de o a razón de lo que es trabajar por el ambiente, que es lo importante, ¿no? Lo primero y lo primordial es trabajar por el ambiente, y si trabajamos por el ambiente pues es para trabajar por un futuro mejor, un futuro que sea sostenible, ¿no? Y sustentable, obviamente. Entonces, como funcionario, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Supongamos que ya el botadero que yo tengo está llegando a su finalización y necesito ya construir definitivamente una celda en la cual esté técnicamente manejada. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago primero? Descargo estos TDRs. Una vez que descargue los TDRs, les adapto a la realidad de mi municipio
y procedo a realizar la contratación, ¿no? La contratación de la consultoría para generar este trabajo. Este trabajo es muy, muy extenso. Ustedes tienen que hacer aquí determinaciones de PPC, tienen que hacer diseño de celdas, determinación de materiales, proyección de residuos sólidos, diseño de mapas, análisis de alternativas, etcétera. Hay muchísimo que hacer en esta parte. Y esto solo es el procedimiento para obtener, como digo, o para realizar la parte de lo que es el cierre técnico de los botaderos, ¿no? Y la construcción de la celda emergente. Por lo general, los valores que yo les puedo decir que se están manejando para este tipo de consultorías está entre los 51,000 a 100,000 dólares, ¿no? Porque ya no están pagando demasiado. Anteriormente sí hacían consultorías con un poco más de dinero, ahora ya no pagan muy bien, ¿no? En este sentido. Y en el caso, pues, por ejemplo, ¿no? Supongamos, en el caso de que ya estoy yo con mi celda emergente, ya he cumplido los 2 años de la celda emergente, ahora sí, ya, ¿qué es lo que se viene? Se viene el diseño definitivo de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Entonces ahí sí, yo tengo que hacer un documento mucho más completo en el cual yo voy a justificar, bueno, por lo general yo no quiero el tratamiento, y todos los municipios se están esquivando del tratamiento de lo que son residuos hospitalarios y residuos peligrosos. Entonces, mediante esa situación, yo voy a sacar únicamente estos estudios para lo que son gestión integral de residuos sólidos, la definitiva, ¿no? ¿Qué sucedería si al ingresar la actividad de una empresa de acuerdo al CIU y me sale que debo obtener el registro ambiental? Obtengo el permiso ambiental, pero en una inspección del MAE determinan que haber obtenido... No, pues, eso no puede suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque, les repito, no, les tendría que decir exactamente que ya ustedes no van a tener esos problemas, porque ese es el objetivo de haber estandarizado con este código que directamente, obviamente si es que ustedes ingresan mal la actividad, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen como actividad principal prestación de servicios profesionales y con esa actividad registran una mecánica. Eso es algo ilógico, ¿no? Obviamente la prestación de servicios profesionales a ustedes les va a dar como certificado ambiental, pero resulta que con ese permiso quieren hacer funcionar su lubricadora o lavadora. Entonces eso es ilógico, ¿no? Entonces habría que revisar bien que ustedes ingresen bien el CIU y si es que ingresaron bien este código, no hay por qué evitar. ¿Por qué? Porque el objetivo de haber hecho todo este cambio es para estandarizar, que mediante el código ustedes directamente ya tengan el lineamiento, si es registro o si es licencia ambiental. Entonces, en este caso no puede suceder, ¿no? Al menos que ustedes ingresen, como les repito, mal el código. Bien, entonces ahí ustedes ingresan acá todo lo que se refiere a la contratación, realizan la contratación, les diseñan estos documentos. Primero viene obviamente la aprobación de todo TDR. Una vez que tienen el TDR, contratan a la empresa les genera estos estudios, mandan a aprobar en el PNGITIS y recién ahí les llega el oficio de viabilidad. Y con el oficio de viabilidad proceden a realizar la parte de lo que es el registro ambiental, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un procedimiento muy complicado. Alguna vez un colega cometió este error, bueno, luego tuvo que devolver el dinero que le habían pagado para evitarse problemas. Él había cometido el error porque revisó en el catálogo que el registro ambiental, que el cierre técnico de botadero solo era un registro ambiental, y entonces dijo, voy a cobrar como un certificado, como un registro ambiental normal, y resulta que llegado al punto ya se topa con esta parte de subir el oficio de viabilidad, entonces ahí se le acabó la situación, tuvo que devolver el dinero y esa situación. Entonces, tengan en cuenta que hay que seguir este procedimiento primero. Entonces, eso tienen que hablar ustedes previamente con los funcionarios que les contraten para hacerles entender eso, ¿no? Y luego sí, el procedimiento es similar, ¿no? Esos son los casos especiales con los que ustedes se van a topar. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen preguntas para poderlas solventar y que, bueno, estén encaminadas dentro de lo que hemos hablado el día de hoy también, y de igual forma que tengan que ver con el alcance de la temática, ¿no? Entonces,
estoy ahí presto para las preguntas. Si es que no tenemos preguntas, pues será todo por el día de hoy y nos veremos el día de mañana. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? Sí, ¿nos puedes tal vez explicar un poquito más sobre la tarea de la unidad 3? Creo que ves, por favor. Claro. Gracias por preguntar, justamente. Ya. La tarea nos dice, tarea 3. Escoja una actividad del archivo casos prácticos y establezca un plan de manejo ambiental según el formato SUIA. Ya. En este caso ustedes van a realizarlo, bueno, para que no se compliquen demasiado, van a hacerlo solamente de la fase de operación, ¿no? No van a hacer de la fase de construcción. Entonces, ustedes tienen aquí los planes de manejo ambiental para la fase de operación. Entonces, según ese formato, ustedes aquí prácticamente lo que van a hacer es transcribir únicamente. Esto lo van a hacer ya sea en el Excel o hacen en Word, ¿no? En cualquiera de los dos componentes. Escogen un archivo de acá de casos prácticos. Acá en este documento de casos prácticos ustedes van a tener unas imágenes de ciertas actividades. Entonces de ahí ustedes escogen una actividad, van a este listado que ustedes tienen dentro de, que yo les he proporcionado, en este caso para lo que es, bueno, este está de construcción, ustedes tienen que buscar el de operación. Entonces ahí ustedes buscan qué actividades se aplican a su proyecto y le van agregando y van generando un plan de manejo, en este caso solo para la fase de lo que es operación, ¿no? Entonces, se basan en eso y es así de sencillo nada más que tienen que realizarlo, ¿no? Eso nomás tienen que hacer. Ok, gracias. La fecha de la entrega de tarea de hoy para el día de mañana es, ¿no? Hasta las 23 horas así mismo. Listo. Eso es todo por el día de hoy. El día de mañana veremos normativa legal y veremos también lo que respecta a informe ambiental de cumplimiento, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Tengan una buena noche, ¿no? Gracias, gracias. Hasta mañana, compañeros.